ideología marxista, leninista, no de todo, ¿no? Ultraizquierdista, etcétera, etcétera, y que por lo tanto un gobierno de ese tipo crearía un clima de hostilidad hacia la libre empresa y hacia el juego de los mercados y hacia la iniciativa privada, y entonces el gobierno de Washington ya recomienda a las empresas norteamericanas radicadas en El Salvador que elaboren planes de contingencia para evitar los perjuicios que ocasionaría el triunfo de Sami Handal. A la semana siguiente de esa encuesta, la distancia entre Handal y el segundo candidato, cuyo nombre ahora se me olvidó, además de 30 puntos, se había reducido a 10 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque El Salvador es una economía muy pequeña, muy vulnerable, casi la cuarta parte de la población salvadoreña vive en el exterior, entre Estados Unidos y España. La presencia de las empresas norteamericanas y de los grandes transnacionales es muy fuerte en El Salvador. El Salvador fue el epicentro de la guerrilla centroamericana en los años 80, luego el grupo de etc. Y esas empresas evidentemente gravitan mucho, ofrecen muchos empleos, tienen mucho que ver con la economía salvadoreña. Por lo tanto, ante esta nota de advertencia, rápidamente las preferencias de electorado cambiaron. Se redujo, como decía recién, de 30 puntos a 10 puntos, pero eso no fue todo, porque apenas 3 semanas antes de las elecciones, fue el segundo de Condoleezza Rice la que en una conferencia de prensa también anunció que el gobierno de los Estados Unidos, ante la persistencia de la ventaja electoral que tenía Handal, y a pesar de que ellos confiaban en que el electorado salvadoreño iba a obrar racionalmente, iba a desechar a un candidato con tan pésimas credenciales como Handal para darle la máxima investidura del país, pero la Casa Blanca ya había contemplado un plan para que en caso de que triunfara Sami Handal se impusiera un bloqueo a todas las remesas de los inmigrantes salvadoreños radicados en Estados Unidos, de forma tal de que no pudieran enviar esos dólares a un país que, ganando Handal, estaría gobernado por comunistas, marxistas, leninistas, etc. A la semana siguiente, el segundo candidato lo pasa a Sami Handal, digamos, y empieza a caer, y bueno, cuando llegan las elecciones, ganó este otro señor, cuyo nombre no me acuerdo ahora, ¿no es cierto? Simplemente porque la coacción exterior fue tan determinante que el electorado interno realmente no tuvo libertad de elegir. Y este es el punto, digamos, importante acerca de entonces la naturaleza híbrida de estos regímenes. Es cierto, se puede elegir, pero primero, los márgenes de elección son muy acotados. En segundo lugar, existen poderosos actores internos y externos que de alguna manera controlan la capacidad que tienen los electores, las ciudadanas y los ciudadanos para elegir libremente. Por lo tanto, diría Aristóteles, acá tenemos un caso híbrido en donde nos encontramos con regímenes que, por ejemplo, Platón llamaba plutocracias, o que se llaman oligarquías en el esquema de Aristóteles, con este dato de que, bueno, hay un sufragio universal, pero que el ejercicio de ese sufragio universal está condicionado por severas limitaciones. Entonces, evidentemente, hay que pensar en otros nombres para designar estos regímenes. Y este me parece que es uno de los temas más importantes del debate para mí en la ciencia política actual. Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza real de estos regímenes? Si realmente son merecedores de un nombre democrático, como por ejemplo, yo diría, extendiendo el debate mucho más allá y ya instalándolo muy claramente en la cultura argentina, preguntarnos nosotros hasta qué punto la regla argentina honra lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que este país es republicano, representativo y federal. Si uno toma eso y analiza por Montesquieu una mano, el espíritu de la ley de Montesquieu, que es, digamos, el fundador, si ustedes quieren, del republicanismo moderno, y mira la experiencia concreta, no la ficcional, de la sociedad argentina y de Argentina como nación, digo, ¿es esto una república? La primera respuesta es sí, claro, porque esto no es una monarquía. Bueno, pero el mundo tiene algo más que cielo y tierra, hay muchas cosas en el medio. Una república supone, por ejemplo, división de poderes, es un dato fundamental. Montesquieu lo plantea Thomas Stuart Mill, o sea, todos los teóricos del liberalismo y del constitucionalismo liberal plantean como el elemento decisivo
que a veces se confunde en la oscuridad de las noches, atención, porque el liberalismo nunca fue una teoría democrática. El liberalismo fue una teoría de la preservación de los derechos individuales frente a los avances del Estado. Por eso los teóricos del liberalismo bendecían regímenes en donde votaba una proporción mínima de los varones y las mujeres quedaban afuera, ¿verdad? Bueno, si ustedes toman a los teóricos del constitucionalismo liberal, ponen como eje central la separación de poderes. Esa separación de poderes, salvo que yo esté muy equivocado, por eso me interesaría ver la opinión de ustedes después, en la Argentina no existe. Yo creo que la Argentina hay. Es decir, la pregunta, ¿tiene la Argentina un Congreso independiente del Poder Ejecutivo? O sea, ¿tiene un Poder Legislativo Nacional independiente de las demandas, exigencias, limitaciones del Poder Ejecutivo? De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Nuestro legislativo está atado permanentemente. Pueden ocurrir algunos accidentes, como ocurrió con la resolución 125, un accidente, ¿no es cierto?, que no altera la continuidad de un fenómeno que arranca desde el 83, desde el restablecimiento de la democracia. Yo no estoy diciendo que esto sea un patrimonio de este gobierno, ni del anterior. Bajo, digamos, ¿no es cierto? Acá se confían superpoderes a los ministros, se aprueban presupuestos que se saben que son absolutamente ficcionales. Por ejemplo, presupuesto que ahora está en consideración y que debe ser votado en esta próxima semana, asume una tasa de crecimiento de la economía argentina del 4.7%. Pero el mismo gobierno nacional hace otra estimación, que no es la que va al presupuesto, en donde dice que la tasa de crecimiento va a fluctuar entre el 7,5 y el 8. ¿Esto qué significa? Que va a haber mucho más recursos de libre disponibilidad del Ejecutivo que van a poder ser gastados sin el menor control y aprobación del Congreso. Ahora, si esto es una república, yo creo que estamos jugando con las palabras. Bueno, y si no, estudios concretos que se han venido haciendo acerca de las iniciativas legislativas de la política argentina. Por ejemplo, ¿cuántas de las leyes que se aprobaron se iniciaron en el Parlamento? Una minoría ínfima. Las leyes que se aprueban son las leyes que vienen del Ejecutivo. Por lo tanto, este primer requisito no se cumple en la Argentina. Es más, les digo, si quieren, agregando un elemento aún más contundente. Si ustedes ven, por ejemplo, los modelos parlamentarios clásicos en Europa, o inclusive en los sistemas presidencialistas como los Estados Unidos, en donde hay congresos con fuertes poderes, pero aún así también muy limitados. Pero, por ejemplo, en el caso del Congreso de los Estados Unidos, ellos tienen una oficina muy poderosa que se dedica todos los años a elaborar un presupuesto del gobierno federal, distinto al presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo. O sea, la Casa Blanca manda un proyecto de presupuesto a las aprobaciones del Congreso, pero el Congressional Budget Office, o sea, la oficina presupuestaria del Congreso de la Unión Americana, elabora otro presupuesto, que es el que se les otorga a todos los representantes y a todos los senadores. Y por lo tanto, hay dos propuestas de gasto público y de propuestas de recaudación distintas que están en manos de los legisladores, que son los que finalmente resuelven el tema. Acá en la Argentina esa oficina no existe. No existe. O sea, y además, ese proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo se lo mandan con 2 o 3 semanas de antecedencia a los legisladores y son más o menos 1.500 páginas en donde vienen tablas por cada una de las agencias del gobierno federal, del gobierno nacional, con una estipulación de partidas, de ingresos y de gastos, que de 2 o 3 semanas no se puede ni siquiera saber de qué se está hablando. Tanto poco se puede saber que no se sabe si el tren bala está dentro o afuera del presupuesto. Por lo tanto, cualquiera que diga que acá hay división de poderes, creo que está simplemente hablando de otro país, no de la Argentina. Y lo mismo, digamos, si hablamos de Brasil, o hablamos de Chile, o hablamos de Uruguay, o hablamos de México, hay matices un poquito más. La cosa puede ser un poco más desvergonzada, menos desvergonzada, pero en realidad la diferencia es mínima.